mirada puesta en el presente, hay un consenso de todos los que marchan respecto a lo que ocurrió desde el 24 de marzo del 76 en adelante, respecto a la dictadura cívico-militar, al terrorismo de Estado, al pedido de juicio y castigo, a la necesidad de mantener la memoria vigente, pero lo cierto es que cuando empezamos a discutir las cuestiones del presente empiezan a haber diferencias. Eso ha generado hace un tiempo que esta columna toda unificada que terminaba históricamente en la Plaza Alvear, bueno, sí, actualmente desde hace un tiempo tenga una columna independiente que moviliza detrás de la columna impulsada por la multisectorial de los organismos de derechos humanos, la impulsa esta columna independiente, la multisectorial por los derechos humanos de ayer y de hoy, la integran distintas organizaciones de izquierda, críticas del Estado, que tiene una visión más crítica de las cosas que están ocurriendo en el presente, y una de las organizaciones que integra esa multisectorial es el colectivo de Trabajadores por la Ventana. Está César Baudino, integrante de ese colectivo, en comunicación con nosotros con FM Universidad. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Cruz Vilosqui te saluda. Sí, buenas tardes, Juan. Bueno, aquí queriendo escuchar un poco los argumentos, los motivos, cuáles son las discusiones que pretenden llevar mañana a la movilización. Bueno, creo que fuiste bastante claro con la presentación. Por supuesto que lo central es la memoria, la verdad y la justicia, y bueno, en ese sentido creo que coincidimos todos los que marchamos los 24 de marzo hace muchísimos años en repudiar el genocidio, el terrorismo de Estado y todo lo que dejó esa etapa de la Argentina, que es una de las masacres y de los genocidios, quizás el segundo genocidio más importante de la historia. El primero fue hacia los pueblos originarios en el siglo XIX. Sí, hay diferencia respecto a la caracterización. Por supuesto que nosotros entendemos que desde el espacio de los derechos humanos de ayer y de hoy, creemos que la política económica que instaló la dictadura o que instaló el peronismo con Celestino Rodrigo en los años 70 hasta la actualidad, con algunas variantes muy mínimas, algunos intersticios, la política económica es una política económica devastadora de los sectores populares, de la industria nacional, de un proyecto que de país que tenga que ver con la autonomía. Eso ha quedado truncado. Bueno, y que este sistema ha generado una bola de nieve incesante, que es la deuda externa y los mecanismos de control y de dominio colonial, fundamentalmente a través del Fondo Monetario Internacional, que lleva a nuestro país a ser uno de los países con una industria, sin industria, y un modelo agroexportador, extractivista, y con precarización laboral, residenciación laboral y trabajo muy precario, con bolsones, con una población, con el 50% de la población y de la niñez bajo la línea de pobreza. Creo que ese modelo de país inaugurado en los 70 tiene una continuidad y tiene una política económica bastante parecida a lo que inauguró la dictadura a través del ministro de Economía, Martínez de Oz. Y los grupos económicos que lo impulsaron y que fueron cómplices de ese golpe. Todos recordamos que hubo centro clandestino de detención de obreros en la Ford, en Mercedes-Benz, en el Ledesma, en Las Marías, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue parte de un proyecto que vino a cambiar el paradigma. Es un proyecto estructural y bueno, fue impuesta sangre y fuego con los 30.000 desaparecidos y con todas las heridas que dejó en la sociedad argentina. Cuando vos enumerabas un poco el pasado y esos anclajes en el presente, ¿no? Esas continuidades que se mantienen vigentes en la actualidad, no podía evitar pensar que seguramente en la columna de los organismos, la que va a ir por delante, hay gente que hasta puede coincidir en el diagnóstico que haces vos, con la que has coincidido en reiteradas movilizaciones, no solo del 24 de marzo, sino que de otras instancias. ¿Qué crees que es lo que pasó para que o hayan dejado de lado esas miradas o que la mirada respecto a otras
temáticas sea más fuerte que esto que parece tan claro? Bueno, a nosotros parece que no, que es claro, pero quizás para otros no. Entiendo que cuando se estatizaron los derechos humanos y se perdió la autonomía respecto a la crítica a cualquier gobierno, y cuando se partidizaron los derechos humanos, empezó a tener otro sentido, ¿no? Pareciera ser que las últimas marchas del 24 de marzo es para defender al gobierno peronista, más que para reivindicar la lucha de los 70, esa lucha por la autonomía, por la independencia, incluso por el socialismo para muchos, dejó de ser para ser una columna, una marcha en defensa del gobierno. Fíjense que la consigna principal, sobre todo en Buenos Aires, no conozco mucho lo que está pasando en Paraná, pero bueno, es la defensa de Cristina Kirchner ante los juicios, condenada por los juicios de vialidad. Y bueno, la consigna es democracia sin mafias y bueno, y la otra no recuerdo, que incluso fue alertado por abuelas de Plaza de Mayo diciendo de que no se partidice la marcha del 24. Bueno, en ese sentido creo que el otro sector o el otro acto, porque vamos a marchar juntos, claro, y lo más importante, va a reivindicar más las cuestiones del gobierno y bueno, esto de Cristina proscrita y demás. Bueno, nosotros entendemos que hay muchísimas cosas para reclamar, trabajo genuino sobre todo. Vemos que la Argentina crece en planes sociales y eso tiene que ser circunstancial y no para toda la vida. Bueno, aspiramos a que haya trabajo genuino, que se termine con la flexibilidad, con la terciarización y la precarización laboral. Bueno, y queremos realmente decir no al Fondo Monetario, no a estas deudas estafadoras, que nosotros claramente decimos que las estafas no se pagan porque han sido maniobras de fraudulentas de fuga de divisas del país. Bueno, fundamentalmente todo lo que ha pasado, pero lo que pasó en el macrismo fue escandaloso. 45.000 millones de dólares que se fugaron de este país, que no llegó en obras, no llegó a mejorar la calidad de la vida de los argentinos, como toda la deuda externa, ¿no? Pero bueno, eso fue un mito. El número es tan parecido a lo que dejó la dictadura en 1983, 45.000 millones, y bueno, después fueron acrecentando para llegar a la escalofriante suma de 400.000 millones y pico de dólares en la actualidad. Bueno, eso significa menos salud, menos inversión en educación, menos en infraestructura, menos, bueno, en todo, en alimentos, etcétera, etcétera. Y bueno, este modelo cierra haciendo negocio con las multinacionales, generando un extractivismo atroz, como lo vivimos con todo el agronegocio acá en la zona pampeana, la mega minería, en la zona cordillerana, el fracking, etcétera, etcétera. Y bueno, todo corriendo atrás de esos dólares que no son para resolver el hambre de los argentinos, sino para resolver la voracidad de aquellos que se han quedado con los mecanismos financieros y de resorte económico de nuestra economía. César, se cumplen 40 años de democracia, de aquel momento en el cual incluso propios y ajenos celebraron la llegada de Raúl Alfonsín al poder, y te escuchaba y pensaba en la Unión Cívica Radical, que supo marchar, incluso bancándose algunas críticas que le cantaba a la gente en la propia marcha, era parte hasta de un folclore. ¿Y qué reflexión te merece la Unión Cívica Radical, el partido que gobernó enseguida del retorno a la democracia, en este contexto actual? Yo sinceramente no he recibido ni siquiera un documento de algún dirigente del radicalismo haciendo mención a la fecha. Estimo que mañana podrá llegar a aparecer, pero no movilizan, no le dan pareciera ser que no le dan la atención que supo tener para el partido. Sí, a ver, yo era muy joven en el 83 y abracé con mucho entusiasmo el discurso del alfonsinismo, del radicalismo de ese momento,
que con la democracia se curaba, se educaba, etcétera, se alimentaba. Bueno, eso no sucedió y bueno, el radicalismo hoy lamentablemente está entregado a lo que es el PRO, a los sectores reaccionarios que siempre confrontó en su historia, así que creo que ha perdido su conexión popular, su conexión con las causas nacionales hace bastante tiempo. Bueno, así como está pasando con el peronismo mismo, se han convertido en maquinarias electorales y títeres de los grupos empresariales más concentrados de la economía. Lamentablemente no tienen esas herramientas que tuvieron en algún momento y hoy están librados a lo que esos poderes fácticos tienen sobre los partidos, en este caso tradicional. César, bueno, ¿qué organizaciones integran la multisectorial y si hay del otro lado gente que moviliza mañana, que tiene ganas de marchar como tantos otros 24 de marzo, pero lo quiere hacer con ustedes, ¿a dónde los ubica? ¿Dónde van a estar concentrando ustedes? Nosotros mañana estamos convocando a las 19 horas sobre calle Irigoyen. Nuestra pretensión es marchar detrás de la columna oficial. Bueno, invitamos a todos aquellos que quieran marchar por las banderas de siempre, con independencia del gobierno, de los partidos políticos, más allá de que haya quienes movilizan de su lógica partidaria, pero creemos que esa marcha tiene que representar justamente los derechos humanos de ayer y de hoy. Y en esa consigna invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos. César Baudino, integrante del colectivo de Trabajadores por la Ventana, muy amable como siempre, muchas gracias. Gracias, Juan Cruz, saludo a la audiencia y a ustedes que están ahí. Hasta luego. Pasaba César Baudino, que también fue dirigente histórico de ACMER, de mucho protagonismo en la vida democrática.